Bueno, pues desde aquí invitarles a que este próximo fin de semana vayan a Moncada y aprovechen para hacer las últimas compras de invierno, y dejamos Moncada para trasladarnos hasta la capital del Can de Morvedre, Sagunto, donde su concejala de comercio, Concha Peláez, nos hace un balance de la campaña comercial del pasado ejercicio. Desde el Ayuntamiento de Sagunto y desde la Concejalía de Comercio estamos trabajando y seguimos trabajando como hemos venido haciendo durante estos años. Fiel reflejo es la campaña que hemos llevado durante el año 2009 para que los comerciantes de nuestra ciudad sepan que estamos ahí. Queremos seguir animando para que las personas que realizan esta actividad desde la convicción, aunque sea un trabajo, tengan esa ilusión que hace falta a veces para seguir trabajando. Haciendo un balance de todos los proyectos que llevamos a cabo durante el año 2009, hemos tenido, por mencionar algunos, la campaña ¿Quieres 1000 euros para tus compras?, una campaña pensada para que se beneficien tanto los comerciantes como se beneficien nuestros vecinos, que este año hemos cambiado de imagen. Ha sido una apuesta porque la gente se interesara por algo que ya les gustaba, con el éxito que hemos tenido todos los años. También hemos llevado a cabo el concurso de escaparatismo, si cabe este año con mayor participación, pese a las circunstancias que atravesamos. Los mercados navideños en ambos núcleos supone un esfuerzo también económico para poderlos poner en marcha, pero al final revierten también en nuestros vecinos, porque son días que en vez de salir fuera nuestros ciudadanos, se quedan aquí, pueden disfrutar y realizar las compras. Una apuesta importante fueron las luces de Navidad. Yo creo que es una cosa que podemos comentar, pero fueron visibles a todo el mundo, gran esfuerzo y lo más importante, para animar la ciudad, para que la gente salga, pero sin ningún aumento presupuestario, lo que al final también revierte en nuestros vecinos. Algunas novedades fueron los cursos, porque cuando estamos en crisis, en cualquier sector, lo he dicho cuando he llevado otros departamentos y lo comento ahora también, es muy importante que estén formados. Y si es para realizar una actividad comercial, yo creo que todavía más. También hicimos una fuerte apuesta, que yo creo que está en la memoria de muchos, en la Gala de Comercio de este año. No solo fue ese reconocimiento a nuestros comerciantes, entregar los premios, esa tradición, ese esfuerzo, que yo creo que tiene que ser reconocido, fue una apuesta importante para que disfrutaran los comercios, pero con los clientes, con esa pequeña nota colorista del desfile de moda. Ya estamos trabajando que al año que viene se pueda volver a disfrutar. Tenemos muchos proyectos, pero los queremos consensuar con las asociaciones de comerciantes, como siempre lo hemos hecho, y con todos ustedes que me puedan oír, para que cualquier idea, cualquier apuesta, la podamos trabajar y llevar a cabo. Muchas gracias. Y esto ha sido todo por hoy. Aprovechen para comprar en el comercio local, porque todos salimos ganando.